Bien, buenas tardes estimados alumnos. Esta es nuestra primera clase online que vamos a desarrollar, o estos videos explicativos con respecto a la materia de la asignatura Construcción Hidráulica. La idea principal es que nosotros podamos desarrollar estos videos explicativos sobre la materia de la asignatura, enviárselas previamente a ustedes. La idea es que solamente nos juntemos los días de clase en forma online para poder resolver dudas y consultas y así hacer un poco más eficiente la clase. Bien, así que partamos primero revisando un poco la metodología, donde vamos a tratar de desarrollar ciertas clases expositivas de lo más interactivos posible, desarrollar algunos talleres o ejercicios de aplicación durante el semestre, alguna lectura dirigida a algunos textos de referencia, resolver problemas de forma individual y grupal, que los vamos a ir viendo poco a poco, y finalmente desarrollar un proyecto al final de la asignatura. Para ello vamos a tener tres pruebas individuales con los porcentajes que ustedes ya ven en pantalla. 20% la primera y segunda evaluación, tercera evaluación al 30%. Dependiendo de toda la contingencia que se está viendo a nivel nacional, lo estaríamos haciendo en forma online hasta el momento. Un trabajo grupal escrito y la presentación, que probablemente sea también online, el 30% siguiente. El trabajo grupal será de 3 a 4 alumnos, una exhibición de mayor o superior a 5, sin notas rojas o sin nota inferior a 4, obviamente con la posibilidad de dar una prueba recuperativa que solamente va a reemplazar una de las evaluaciones, la cual, recuerden, tienen que ser justificadas ante el jefe de carrera, y finalmente un examen que tendrá una ponderación de un 30% y un 70% de las notas de presentación. Si a los alumnos que les pueda ir mal en el examen final, tendrán la oportunidad o la posibilidad de dar un examen recuperativo. Bien, la regla de la asignatura, bueno, las clases vamos a tratar de comenzarlas en la forma establecida, pero recordando que solamente van a ser para poder sacar dudas y consultas con relación a las materias previas que yo les voy a estar enviando clase a clase. Las faltas de honorabilidad, bueno, ya están más que establecidas, serán sancionadas. Inasistencia a una evaluación tiene la posibilidad de prueba recuperativa, y más de una inasistencia a evaluación se considera con nota 1. Eso ya es bastante conocido por ustedes como regla general del instituto. Todas las evaluaciones que vamos a hacer escritas, en este caso las haríamos tener online. No se preocupen por ello, porque van a darse las fechas y los horarios correspondientes para poder hacer la evaluación y entregarla en un horario preestablecido. Y todas las consultas, por favor, en este caso más que estamos desarrollando actividad online, al correo en pantalla. Bien, con respecto a la presentación del trabajo final o al proyecto aplicado que vamos a desarrollar, todos los grupos van a tener que desarrollar un informe escrito, que tiene que estar impreso y con el formato que tiene el Instituto Profesional Los Lagos. El informe tendrá una validez de un 60% y la presentación y defensa un 40%. Este último porcentaje podría variar, obviamente, ya que vamos a evaluar las contingencias. Vamos a evaluar las contingencias que se estén dando dentro del país. Por lo tanto, probablemente la presentación de cada grupo sea de forma online y con el suscrito, y tendríamos que hacer una presentación o la grabación también, que podemos acordar, la grabación de esta presentación y mandármela más con el informe correspondiente. Ya habíamos dicho un grupo de 3 a 4 alumnos, y lo importante es que ya ustedes en la próxima clase empiecen a enviarnos los integrantes de cada uno de los grupos para ya tenerlos ya previamente chequeados. Estas exposiciones deberán durar 20 minutos, donde la idea es que todos los integrantes puedan exponer. Ojo que este tema lo vamos a ir evaluando al final del semestre, por lo tanto lo único que queda bien establecido es el informe que va a tener cada grupo con respecto al trabajo, y una presentación que en este caso lo más seguro, si sigue la misma contingencia, va a tener que ser un video grabado en relación a la presentación de todo su trabajo. Ya, con respecto al programa de contenidos, bueno, ya partimos un poco desfasados justamente con este tema de la suspensión de las clases presenciales,
y vamos a ir evaluando semana a semana con respecto al avance de las fechas probables, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros vamos más que a establecer ahora es revisar un poco los contenidos de las asignaturas. Entonces vamos a tener una primera unidad que es hidrología básica, donde vamos a ver algunos conceptos, vamos a ver los principales elementos del ciclo hidrológico, los factores climáticos que más nos importan estudiar y las medidas y análisis de resultados que debieran tener o debiéramos importarnos para poder desarrollar esta asignatura. Por lo tanto, una unidad básica de solamente 3 clases donde vamos a ver aspectos muy generales de lo que es la hidrología. Después de esas 3 clases vamos a desarrollar una primera prueba que, como ya habíamos visto, va a tener una evaluación del 20%. Posterior a ello vamos a ver una segunda unidad que tiene que ver con la hidráulica fluvial, donde vamos a ver el comportamiento de todas las que son las corrientes naturales, llámense ríos, lagos, lagunas, eh, y algunos movimientos con respecto a lo que es oceanografía. Después vamos a ver las primeras obras de protección de los márgenes, entendiéndose márgenes colindantes a estos elementos fluviales naturales. Obviamente vamos a ver solamente las principales o las más conocidas obras de protección. Posterior a ello vamos a entrar ya a una tercera unidad que tiene que ver con el diseño de canales, la ubicación y la construcción de ellos. Entendiendo que los canales son un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier país y por lo tanto son los de mayor y de más grande cantidad de construcciones en el país, entendiendo canales de grandes envergaduras como canales que podrían ser utilizados en, no sé, en áreas tales como la agricultura rural. También estudiaríamos todo lo que tiene que ver con drenaje superficial y subterráneo. Y con ello, ya terminando esto, vamos a desarrollar una segunda evaluación escrita que tiene también un 20% de evaluación. Con respecto ya a la cuarta unidad, vamos a estudiar un poco lo que son la regulación de los ríos, donde vamos a ver un poco lo que es el levantamiento hidrológico, algunas regulaciones naturales y artificiales que se hacen para, para los ríos. Vamos a ver un poco de embalse y tranque y que son ríos navegables, entendiendo que con esta clase vamos a entrar solamente a ver aspectos bastante generales de, de, esta, de estos dos aspectos, debido a que la gran cantidad de elementos de estudio nos hace casi tener una asignatura aparte solamente para todo lo que tenga que ver con embalse y tranque. Por lo tanto, vamos a desarrollar solamente aspectos generales de este tipo de construcción. Finalmente vamos a tener ya una quinta unidad que es la conocida como hidráulica marítima, donde vamos a ver también lo que son mareas, oleajes, obras de defensas costeras y puertos marítimos. También pensando con un conocimiento bastante general, ya que todo lo que tenga que ver con obras portuarias son de bastante estudio y casi una especialización de por sí. Bueno, finalmente después de la quinta unidad tendríamos nuestra tercera evaluación escrita y a la semana siguiente ya tendríamos que estar entregando lo que es nuestro proyecto aplicado, proyecto que se les va a entregar con tiempo, se les van a dar las pautas, los contenidos y el alcance de ese proyecto que tiene relación con la aplicación de los conceptos y diseño y parámetros generales que estamos viendo en relación a algunas obras hidráulicas más importantes en Chile. Bueno, después de ello tenemos nuestra prueba recuperativa. Recuerden que solamente para los alumnos que han faltado o no han podido rendir esta prueba recuperativa, esperemos que en esta ocasión no tengamos problemas, ya que al ser una prueba online espero que todos tengan las facilidades de poder darlas y no llegar a tener que desarrollar una prueba recuperativa. Bueno, tenemos el examen correspondiente de la asignatura, esperando poder desarrollarlo el día 14 de julio y un examen de repechaje si es que algún alumno no pudiera o no lo fuera bien en el examen correspondiente. Bien, alguna bibliografía que pueden ustedes seguir. Obviamente les recomiendo Hidrología aplicada de Ben Tuchon
hidráulica de Domínguez. Libros bastante sencillos que pueden ser bajados de internet, están todavía, no hay ninguna restricción. Por lo tanto, podrían seguir buenas guías para ustedes. Vamos a ver algunas cosas bien específicas, como la norma chilena 1105 en relación a ingeniería sanitaria, que también va a ser como un poco de cabecera de esta asignatura. Y tenemos algunos libros adicionales que también podrían ayudar en su lectura o entendimiento de esta asignatura. Bien, ya pasando a lo que es la primera unidad, vamos a ver un poco lo que es hidrología básica, pero a nivel de concepto en general. Entonces, la hidrología nosotros la podemos entender como una rama de la ciencia de la Tierra, que en general estudia todo lo que tenga relación con el agua, su ocurrencia, distribución, circulación, y obviamente todas las que tengan que ver con relaciones a propiedades físicas, químicas, mecánicas, especialmente lo que tiene que ver con océanos, atmósfera y todo lo que tenga que ver con la superficie terrestre que lleve agua. Entendiendo que el estudio de la hidrología también incluye todo lo que tenga relación con precipitaciones, la escorrentía, humedad del suelo, evapotranspiración y equilibrio de masas glaciares. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la hidrología conlleva muchas otras áreas o mini áreas en relación al estudio de lo que es el agua. Entonces podemos nosotros entender que el agua, no solamente la hidrología estudia el agua en su comportamiento físico-químico, sino toda su distribución y a través de todos los fenómenos físicos que se van dando en su transformación en lo que es el movimiento en la Tierra. Entonces, nosotros vamos a ver, o nos vamos a quedar con dos conceptos bastante conocidos en cierto sentido. Uno del Consejo Federal para la Ciencia y Tecnología de Estados Unidos, donde establece que la hidrología es una ciencia que trata las aguas de la Tierra, su ocurrencia, circulación y distribución, más todo lo que son sus propiedades, y el dominio de esta abarca la historia completa de la existencia del agua sobre la Tierra. Por lo tanto, también establece el Consejo Federal para la Ciencia y Tecnología de Estados Unidos que la historia de cómo se ha comportado el agua y su distribución durante el planeta y todos esos fenómenos físicos también es parte de esta rama de la ciencia. En otro concepto que tenemos a través de lo que es la Organización de Meteorología Mundial, establece que la hidrología es una ciencia que trata de los procesos que rigen el agotamiento y regulación de recursos de agua en áreas tales como las continentales y en las diversas fases del ciclo hidrológico. Fíjense que aquí ya se establece una frase que tiene que ver con el ciclo hidrológico, cosa que nosotros también vamos a estudiar en las clases posteriores y vamos a ver la importancia de conocer el ciclo hidrológico para poder diseñar futuras obras hidráulicas. Bien, viendo un poco de historia de la hidrología, vamos a ver que el estudio ha tenido distintos periodos, distintas etapas, pasando de la etapa más antigua, desde el siglo XV, donde estos conceptos, la mayoría fueron erróneos. Se construyeron acueductos, canales y sistemas de regadíos por primera vez. Pero la verdad es que los conceptos de hidrología en general eran bastante básicos y estos primeros obras hidráulicas se construyeron mucho al ensayo y el error. Entonces, finalmente con los años y con los años que se fueron construyendo y cometiendo estos errores, se fueron perfeccionando las obras en general, pero sin tener el conocimiento científico de las razones del comportamiento del agua en general. Vino después un periodo de observación que se da entre los años 1400 y 1600, donde este periodo renacentista en general, por ya todos conocidos, pudo comprender algunas de forma más correcta lo que es el ciclo hidrológico y obviamente se dieron los primeros estudios que tienen que ver con la infiltración de la lluvia. Estos elementos eran importantes de entender ya que por historia se conocía lo que tenía que ver o lo que tenía relación con las aguas subterráneas que pasaban debajo de la tierra, pero no se comprendía el ciclo completo, entendiendo que estas aguas finalmente llegan a las grandes cuencas acuíferas que finalmente es el mar o el océano.
Luego de ello pasó un tercer periodo llamado periodo de medida, donde entre los años 1600 y finales y principios del año 1700 hubieron estudios relacionados con la hidrología de forma completa. Aquí ya empezamos a estudiar o a tener claridad del ciclo hidrológico completo. Y una segunda parte que se da dentro de este siglo, que se empiezan a estudiar todo lo que son los pozos artesanales, como una forma de entendiendo que, como sabíamos, o si se empezaba a entender los conceptos en algunas civilizaciones o ya centros urbanos, que el consumo de agua podía ser obtenido a través de pozos de profundidad, conocidos ahora más actual, como conocidos como noria. Entonces, como se comprendió el ciclo hidrológico y se entendió previamente las infiltraciones que producían la lluvia en la tierra, se pudo darse cuenta que estas aguas subterráneas podían obviamente podían sacarse para el consumo humano o para en general todo lo que son los la, la incipiente industria agrícola en varias ciudades y países del mundo en esos años. Posterior a ello vino un periodo de experimentación entre las décadas de 1700 al año 1800, donde se hicieron algunos ya estudios experimentales sobre todo lo que tiene que ver la caracterización hidráulica. Se generó el principio de Nouilly y el principio de Lambert, cosas que vamos a ver más adelante dentro de la asignatura. Finalmente ya vino un periodo de modernización ya en el siglo XIX, donde se tuvieron obviamente los grandes avances y mediciones, lo que tienen que ver con aguas superficiales, y empezaron a hacer las primeras construcciones de instrumentos de medida y aforo de corriente, elementos fundamentales para poder entender en forma real, con datos reales, los avances que tenían que, o los cambios más que nada, los cambios que se tenían que desarrollar en las primeras obras hidráulicas que se habían desarrollado 2 siglos antes, como le había contado, más desarrollados a ensayo y error. Ya, ya en el siglo pasado, para nosotros, ya hasta el año o la década del 30, se pudo determinar la hidrología gracias a ciertas evidencias más empíricas, donde se desarrollan coeficientes y parámetros experimentales que empezaron a utilizarse definitivamente en las obras hidráulicas. Pasado ya la década del 50, empezó ya lo conocido como el periodo de racionalización, donde se empiezan a dar soluciones a todos estos problemas hidrológicos a través de aplicaciones físicas y estadísticas, donde finalmente, hasta lo que actualmente nosotros conocemos, se empieza a desarrollar otra etapa donde se empiezan a ocupar todo lo que son los modelos matemáticos y físicos de estos datos que salen a través de instrumentos sofisticados que se estuvieron desarrollando durante el siglo pasado, y ellos ayudan a la programación para dar soluciones a situaciones completamente hipotéticas. Es decir, llegamos a desarrollar el comportamiento de nuestros centros centros o acueductos o elementos de escurrimiento de aguas, tanto naturales o artificiales, a través de modelaciones matemáticas. Bueno, finalmente la hidrología tiene un papel bastante importante en todo lo que tenga que ver con, obviamente, con los recursos o el uso de los recursos hidráulicos, y ello tiene una importancia en todo lo que tenga que ver con los proyectos de ingeniería, para lo que generalmente se desarrollan a través de proyectos de suministros de agua, la disposición de aguas servidas, drenaje, protección contra la acción de ríos y recreación. Entonces, en general la hidrología nos da lineamientos sobre todo el ciclo hidrológico y los recursos que estos se ocupan como parte inicial y bastante científica para el desarrollo de proyectos de ingeniería. Por lo tanto, nosotros no podríamos desarrollar proyectos de ingeniería o proyectos de ingeniería hidráulica sin conocer los elementos básicos del comportamiento del agua o sus ciclos hidrológicos, para poder desarrollar elementos tan vitales como la disposición de agua o elementos que son ya conocidos como básicos dentro de los centros urbanos, como son
la canalización de agua servida, etcétera. Bien, también esta integración de la hidrología con otros sistemas de información, tanto geográficos, ha producido también la simulación de ocurrencia de eventos futuros. Es decir, nosotros podemos, a través de simulaciones y datos obtenidos desde elementos de medición o equipos de medición, podemos simular nuestros sistemas meteorológicos, podemos simular cómo se debiera comportar en la crecida de un río, podemos simular cómo se podría comportar el movimiento del mar en un sector portuario o en un borde costero, etc. Bueno, entonces, ¿para qué estudiamos la hidrología? Primero, para el diseño de obras hidráulicas. Entonces, esto nos ayuda a poder desarrollar o utilizar modelos matemáticos que van representando de forma lo más parecida, entendiéndose que las obras hidráulicas se diseñan en función de un comportamiento simulado de una cuenca hidrográfica. Dos, para poder optimizar obviamente recursos, ya que las obras hidráulicas son sistemas bastante complejos y generalmente ocupan ciertos modelos matemáticos o modelos conceptuales y que obviamente se van procesando en tiempo real y estos pueden ir variando. El diseño de una obra hidráulica está afecta a muchas variables, a muchos datos, por lo tanto, entre más nosotros tengamos posibilidades de modelar estas situaciones o comportamientos, mayor va a ser el uso de estos recursos y obviamente mayor va a ser o mejor va a ser el diseño de la obra hidráulica que queremos desarrollar. ¿Para qué más estudiamos hidrología? Una de las cosas que sigue hasta el día de hoy desarrollándose por científicos es el comportamiento hidrológico tanto de cuencas de superficie, como pueden ser ríos, arroyos, o cuencas también estáticas como el lago, o pseudoestáticas del lago, porque sabemos que también los lagos se generan infiltraciones y también se generan ciertos movimientos de agua. ¿Y para qué? Principalmente para poder desarrollar áreas de vulneración a estos eventos hidrometeorológicos. Es decir, estudiar el comportamiento de un río nos ayuda a poder desarrollar el nivel de vulnerabilidad que pudiera tener este río con respecto a un centro urbano. Otro punto para que estudiemos la hidrología que tiene que ver con el diseño de infraestructura que tenga relación o esté cercana a estas cuencas hidrológicas, tales como caminos, carreteras, ferrocarriles. Recuerden que muchas de las obras hidráulicas están muy cerca de ríos porque los ríos en general pasan por al medio de los centros urbanos o por lugares muy cercanos a los centros urbanos y por lo tanto los ríos por asuntos históricos han ido desarrollando caminos laterales, puentes sobre ellos y por lo tanto hay muchas obras de infraestructura que se desarrollan dentro de las cuencas hidrológicas que nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de cómo se deberán comportar en una situación extrema estas cuencas hidrológicas y cómo podrían afectar la infraestructura colindante a ellas. Finalmente les puedo decir que la hidrología tiene muchas áreas de estudio, como ustedes han visto es una ciencia bastante amplia, por lo tanto la hidrología lo que ha hecho es dividir ciertos sectores en ciertas áreas más especializadas. Una de ellas es lo que es conocida como la hidrología cualitativa, donde en cierto sentido pone su énfasis en todo lo que tenga relación con la descripción de procesos, ¿ya? Más que nada para ver el análisis de ocurrencia de ciertos elementos que pudieran afectar áreas urbanas o áreas estratégicas cercanas a estas cuencas hidrológicas. Una segunda subárea que podríamos decir es la conocida como la hidrometría, donde en general tiene relación con lo que es la medición de variables hidrológicas, ¿ya? Pero utilizando a través de instrumentos de medición donde se recopilan cierta información, se va recopilando datos,
se hacen y se generan interpretaciones, y estas interpretaciones obviamente llevan a muchas veces a que las autoridades tomen decisiones con respecto eh, a decisiones de carácter social. Doy un ejemplo. Nosotros, a través de la hidrometría, nosotros podemos conocer cómo podría ser el comportamiento de una lluvia en un sector urbano, y por lo tanto las autoridades tomar ciertas decisiones o medidas en relación a el comportamiento que pudiera tener esas precipitaciones en dicho sector o dicha zona urbana. Y obviamente la hidrometría en un aspecto súper importante que nos permite calcular, ¿ya? Causas y dependencia hidrológica. Como les decía, la hidrometría, al tener datos, información que se toma a través de instrumentos, está tomando datos reales, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar dentro de esta asignatura ciertos instrumentos, lo más importante, que nos ayudan para poder predecir y obviamente a través de cálculos predecir su comportamiento, y con eso finalmente tomar ciertas decisiones a través de esta área de estudio. Tenemos una tercera área, que es la hidrología cuantitativa, ¿ya? Que es, en cierto sentido, una rama de estudio que tiene que ver con la distribución temporal de ciertos recursos hídricos en una cuenca, ¿ya? Principalmente es cómo se comporta esa cuenca con respecto a todos los recursos que tenga esa zona, ¿ya? Y esto se hace muchas veces utilizando ciertos modelos matemáticos, estadísticos y otros modelos conceptuales. La cuarta subárea de la hidrología tiene relación con la hidrología en tiempo real, y esta tiene especial énfasis cuando nosotros vamos tomando datos reales, y estas van a ser monitoreadas en un sector, generalmente un sector lejano, lo que nosotros nos permite tomar decisiones en forma inmediata o muy cercana debido al carácter operativo que ésta tiene que tener. Es decir, nosotros, un ejemplo, a través de la hidrología en tiempo real, todo el crecimiento de las mareas o de la altura de los oleajes en los mares es tomada a través de boyas que están en el mar en ciertas distancias y que van mandando a través de sensores, van mandando estas señales a una central operativa, y nosotros, la Armada, puede tener en tiempo real el crecimiento de mares, y por lo tanto podría dar alertas en caso de marejadas o tsunamis que pudieran producir. ¿Sí? Dentro de las ramas de la hidrología se generan una cierta cantidad de áreas de estudio bastante importantes, como son la oceanografía. Hay incluso carreras de pregrado que tienen que ver, que estudian solamente el comportamiento de todo lo que tiene que ver con océanos y mares. Y otra área importante que también se da para incluso hasta carreras de pregrado, que tiene que ver con la meteorología. Esto es fundamental, especialmente con lo que está pasando con el cambio climático y todos los efectos que está teniendo la meteorología, que está teniendo comportamientos completamente erráticos, y muchas veces nuestras simulaciones no son capaces de predecir el comportamiento que está teniendo en general el clima en el país y en el mundo. Tenemos también una rama que tiene relación con la hidrología superficial, y esto tiene que ver con estas aguas continentales, especialmente todo lo que tenga que ver relación con ríos. Y la hidrometeorología, que estudia problemas de campo de la meteorología y de la hidrología superficial en general, una mezcla de ya está mucho más específica de las dos áreas anteriores. Entonces, estimados, la idea es que con esta primera clase nosotros podamos tomar muy a grandes rasgos los conceptos de lo que tiene que ver la hidrología y lo que vamos a empezar a ver este semestre. Así que por lo menos hasta ahora dejo la clase hasta aquí, y ya nos estamos viendo en una segunda clase sobre el contenido que nosotros hemos desarrollado. Espero que estén bien y ya nos vemos en la segunda clase.